Jorge sabía que la oportunidad de irse a vivir a Sydney era un tren que pasa una vez en la vida, y no lo iba a desaprovechar. Este ingeniero industrial, amante de la náutica, tiene como objetivo revolucionar el mundo del ferrocarril en Australia. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Encantado. Por fin nos conocemos en persona. Finalmente. ¿Qué tal va todo? ¿Tú de dónde eras? Yo soy de Zaragoza y vivía en el Parque Miraflores en la zona centro y bueno, ahora estoy aquí en Australia. ¿Y ahora mismo a qué te dedicas? Yo trabajo para el gobierno australiano y esta es mi oficina, así que si quieres te la enseño. Estamos aquí en la oficina en la que trabajo, en Transport for New South Wales, que es lo equivalente al Ministerio de Transporte en España. Mi trabajo, yo soy el jefe del proyecto o Project Manager que trabaja para la compra de trenes nuevos en Australia. Aquí podemos ver un mapa de los trenes que vamos a comprar, que irán desde, bueno, aquí está Sydney, entonces van a recorrer toda la distancia hasta Melbourne, pero también hasta Brisbane, que en esta zona de Australia es donde está la mayoría de la población de Australia. O sea, si piensas, la población de Australia es la mitad, más o menos, que en España, para un país que es tan grande como toda Europa. Esta es mi mesa de trabajo y, curiosamente, mi compañero de trabajo, Ken, ha estado en Zaragoza. Hi Ken, good morning. Nice to meet How are you. you doing, man? Good morning. Nice to meet you, sir. What do you remember a lot? I stayed at the hotel in Causeway Street. Yeah. Oh, that's nice. The Very city. nice, very nice Yep. city in downtown city. Will you come back? Will do. Have a nice day. Thank you. Thanks for all, sir. Thank you. ¿Y vosotros cuando termináis de trabajar qué soléis hacer? Esta oficina está al lado del Royal Botanical Garden, que son los jardines botánicos, así que muchas veces intentamos ir allí después de trabajar. Este es el Jardín Botánico Real, son 30 hectáreas de parque en el centro de la ciudad. Lleno de especies, supongo, de todo el mundo, ¿no? Sí, un montón de especies y también había en su tiempo murciélagos, hasta 20.000 murciélagos que había en el centro de la ciudad. Es una zona muy bonita para ir a correr, como puedes ver, hay mucha gente haciendo deporte. Como puedes ver, estamos muy cerca de la bahía y una de las cosas que me gusta es navegar, me gusta mucho. ¿Y sería posible montarnos contigo en tu barca o no? Justo hoy he quedado con un amigo, así que si queréis podemos ir. ¿Sí? ¿Pero sí puedes ir tú o No, me cambio y nos vemos allí si queréis. Think about the implications of diving in too deep and possibly the complications, especially at night. Servus, Daniel. How are you doing, man? Oh, yeah. Muy bien, ¿yo? Good. Where you came from? Germany. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger el barco, lo vamos a poner en el agua y vamos a darnos una vuelta por la bahía de Sydney, así que vamos a ver la ópera, el Harbour Bridge y muchas cosas. ¿Ya subo ya? Venga, Venga. adelante que nos vamos. Vámonos que nos vamos. Bueno, en la bahía de Sydney te puedes encontrar desde taxis pequeños, que son barcos para moverte por la bahía, como si fueras a coger un taxi normal, pero coges el barco, hasta, bueno, veleros y ferries. Estos son unos barcos que te puedes alquilar y vienen con barbacoa y tal, y la gente los alquila para pasar el día con los amigos, como este grupillo aquí. Pero luego también te puedes encontrar portaaviones de la Marina Australiana como este. ¿Y se puede acercar cualquiera a este tipo de navíos o no? No, bueno, aquí hay unas boyas amarillas que no podemos pasar y de hecho si pasas, ya nos pasó una vez, enseguida vienen a echarte muy rápidamente. ¿Tú has sido de toda la vida patrón de embarcación o te sacaste aquí la titulación? No, en el río Ebro no solía ser patrón de barco. Me saqué la titulación aquí, que es lo equivalente a patrón de barco en España. ¿Está muy integrado el mar dentro de la vida de Sydney Sí, o no? aquí casi todo el mundo tiene barco o sale los fines de semana con la barca o veleros. ¿Cuánto puede costar una barca como esta? Bueno, esta es importada de Estados Unidos, en torno a los $30.000 australianos, pues tiene una barca como esta nueva. Bueno, aquí tenemos el Harbour Bridge y luego la ópera de Sydney con el Australian Navy detrás. ¿Tú cuándo sueles venir aquí con la barca? Bueno, solimos salir bastante a menudo. Hemos llegado a ver los fuegos artificiales 2 años aquí. ¿Los fuegos artificiales de fin de año? Los fuegos artificiales de fin de año. Así que soy el primero en felicitar a mis amigos en Zaragoza y en Aragón. Y nada, la verdad que es una experiencia increíble. I went to Zaragoza. What do you remember about? I remember the cathedral, El Pilar, a little Romanian bridge, Yeah. a little river, Christmas market, and yeah, that was about it. Esta zona se llama Vaucluse Bay,
y es la zona donde están las mansiones de los famosos aquí en Sydney. Nicole Kidman, Hugh Jackman, Russell Crowe y nada. Los más famosos de Australia. Los más famosos de Australia, exacto, con más dinero. ¿Cuánto puede costar una mansión aquí? Bueno, la más cara que se ha vendido en esta zona fueron 67 millones de dólares australianos. ¿Eso cuánto es al cambio? Al cambio son unos 40 millones de euros. Bueno, aquí estamos llegando a Cookatown Island, como puedes ver. Amarramos el barco y nos podemos ir a dar una vuelta por la isla si quieres. ¿Por qué es tan apasionante la historia de Cookatown Island? Cookatown Island ha tenido muchos usos, ha sido astillero, ha sido una zona industrial, incluso tenía una escuela de formación profesional, pero sobre todo porque era una prisión también, o sea, es una de las prisiones de alta seguridad de Australia. Llegó a haber hasta 500 prisioneros en esta isla y eran además lo peor de lo peor. Es el Alcatraz australiano, solo hubo un prisionero que consiguió escapar de la isla, Frederick Ward. Trazó un plan bastante complejo, porque aquí no era fácil, tenías que salir nadando de la isla. Consiguió escapar, su mujer le esperaba con un caballo al otro lado de la bahía y al final la policía lo cazó. Estamos ahora mismo en el patio de convictos. Aquí, ¿Esta cárcel era del Reino Unido o era de Australia? Esta cárcel ya se creó cuando era Australia un país y vinieron presos británicos, por supuesto, pero era una cárcel australiana. O sea, los personas que habían cometido un crimen eran reincidentes, venían a esta cárcel, eran los que no querían que estuviesen en la calle, vamos. Los que pensaban que ya no tenían remedio eran los que venían. Correcto, sí. Este túnel en el que estamos ahora se conoce como la pierna de perro. Que es Estamos debajo de Cookatown. Estamos debajo de la isla, exacto. Y fue un punto muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Era una zona en la cual utilizaban para los túneles para mover material alrededor de la isla y para protegerse de los bombardeos. Entonces era importante porque tenían los astilleros para fabricar los barcos y repararlos durante la guerra, y luego si hubiese habido bombardeos, aquí se podían proteger. Bueno, aquí estamos en Surrey Hills, que es el barrio en el que vivo yo. Como podéis ver, las casas son de corte victoriano y estas casas pues, son algunas de los años 1850 o de esa época más o menos. Y se conservan las casas como estaban originalmente e incluso podéis llegar a ver la comisaría de policía, que esta es de 1895, o sea, se conserva el mismo edificio. Lo único que ya no es comisaría, ahora son apartamentos. ¿Cuánto puede costar comprar una casa como esta? Bueno, en la calle en la que vivo yo hay casas que han vendido casas por 1.800.000, 1,5 millones de euros. Y ya estamos en mi casa, es esta de aquí. Es una casa victoriana. Exacto, una casa victoriana. Así que si queréis os la puedo enseñar. Hello. Bueno, ¿quién vive aquí? ¿Esta habitación ya es un dormitorio? Sí, esta es una compañera, vamos a ver si está por casa. Hello. Hola, ¿qué tal? Ella es de Melbourne y lleva ya viviendo unos años aquí en Sydney. ¿Qué estás ocultando? Ella trabaja para una empresa de importación de cervezas, así que cada X semanas les dan unas cervezas gratis como parte del contrato. This one is Australian, for example. Y bueno, pues 6 de estas costarían como unos $20 australianos, que serían como, no sé, 15 euros. ¿Es muy caro el alcohol aquí? Sí, sí que es caro, sobre todo por los impuestos que hay en la cerveza, en el whisky, en el alcohol en general. Hola. ¿Y quién está por aquí? Bueno, aquí tenemos el resto de los compañeros de piso. Priscilla es de Brasil, Rachel es de Escocia, él ya la habéis conocido de Melbourne, de Australia, y Arun es de Singapur. Así que es una mezcla muy internacional. ¿Quién es el mejor cocinero? Oh hi. He's a really good cook. Spanish cuisine, right? Yeah. Hace buen bocadillo de jamón. ¿Qué música te gusta de España? Just do it for your lover. Do you know the Eurovision song they had last year? I don't know about that one. Yeah, no, the Eurovision song from last year came last. ¿Te gusta Eurovisión? Yeah, we in Australia we love Eurovision. We compete every year. En Australia Eurovisión es muy popular y se ve todos los años en la televisión, y desde hace unos años invitan a Australia a participar también en Eurovisión, así que aquí hay mucha gente que lo sigue. ¿Qué canciones conoces de Eurovisión? You know there is this one song, and I think it won, and it's the song literally, all the words was la 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 la, the whole song. Pero eres un auténtico fan de Eurovisión.
Australians love Eurovision. Yeah, that's true. Les encanta Eurovisión en Australia. Hello, hello, I've been waiting. Y esta es mi habitación. ¿Y esos cuadros de ahí quién lo ha pintado? Estos cuadros los he pintado yo. Bueno, cuando yo era bastante pequeño, igual 5 o 6 años, iba a una escuela de arte cerca del centro y luego también tocaba el piano en una escuela de música cerca del Parque Miraflores, así que nada, sigo practicando, pero menos de lo que me gustaría. ¿Y esas fotos de ahí, de quiénes son? Estas fotos, bueno, son algunas de viajes, luego con la familia y el Pirineo, que es una de las cosas que me acuerdo mucho estando aquí en Australia, es del Pirineo aragonés. Mi familia viene del Valle de Pineta, de la Casa Ptolomeu, que es la que sale en esa foto. Hasta el verano 2019 no creo que vaya por ahí. Y este es el balcón que tengo acceso desde el interior de la habitación. Es el típico balcón de una casa victoriana que da a la calle por la que hemos entrado antes. Muchas veces utilizo la hamaca para relajarme y leer un rato, como ahora podríamos relajarnos un ratito si quisieras. Ya hemos visto una casa australiana y ahora vamos a ver cómo se divierten los australianos. ¿Y qué les gusta hacer aquí? Les gusta mucho ver fútbol australiano, lo que llaman el AFL o rugby. Así que si queréis vamos a ver qué ambiente hay por el estadio. Aquí es donde voy a ver el partido de fútbol australiano de los Sydney Swans con mis compañeros de trabajo. ¿El fútbol australiano es igual que el fútbol que conocemos en España o no? No, es bastante diferente, se parece más al rugby que al fútbol que conocemos en España. Y nada, lo tenemos al lado de casa, así que es un sitio perfecto. Mira, los supporters del Sydney Swans. ¿Por qué vas tan bien vestido? Aquí se solía jugar a partidos de cricket, es el estadio de cricket, y por lo tanto hay una cierta etiqueta para entrar en el palco. No se puede ir con camiseta de manga corta, no se puede ir en pantalón corto y tampoco se puede ir con ropa que esté estropeada. How you doing, man? All good, and you? Yeah, nice to see you, man. Hey, Tony. Jorge, ¿quiénes son? Bueno, son mis compañeros de trabajo y sus hijos que, hey Charlie, que vienen aquí al partido. ¿Cómo es venir a ver fútbol australiano con Jorge? Oh, it's terrific. Yeah, Jorge really enjoys and it's a lot of fun. ¿Y hoy ganarán los Sydney Swans o no? Absolutely, yes. The Swans will win. Go the Swans. Por supuesto. All right.